Primero que nada, muchísimas gracias a las personas que se conectaron a este webinar. Este webinar es el primero de la segunda temporada que estamos lanzando del proyecto Mi Camino a Harvard. Bueno, este webinar, como se decía en la promoción del evento, va a estar enfocado a conocer un poco la experiencia de algunos mexicanos que están estudiando su licenciatura en universidades como Harvard y MIT. Entonces, conocer un poco sobre cómo ha sido su experiencia para que también las personas que están interesadas en aplicar en un futuro, pues conozcan, se informen y también a la vez se motiven para que puedan decidir tomar una de estas oportunidades. Como comentaba, este webinar va a estar enfocado más en temas de experiencia, cómo ha sido su experiencia de estas tres personas. Para tema de aplicación ya hicimos un webinar también, si hay gente interesada en temas más como técnicos en cuanto a la aplicación. En mi canal pueden encontrar ese video que también puede ser muy ilustrativo, muy informativo sobre el proceso de admisión al college. Está en mi canal, Giovanni Amador Olvera, y ahí lo pueden ver. Un poco la idea de hacer este segundo webinar sobre el college es que siento que no profundizamos muy bien sobre cómo es la experiencia digamos, más particular en cuanto a estudiar en una de estas universidades, y es por eso que decidimos lanzar este webinar. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, soy mexicano, economista, actualmente radicando en Ciudad de México. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar mi máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, y fue ahí que nació la idea de lanzar este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, bueno, digamos, el propósito del proyecto es que más mexicanos, digamos, o jóvenes en general, porque veo que hay de todas partes del mundo, pues se informen y decidan aplicar a una de estas universidades, también inspirarse para tomar estos primeros pasos y conseguir este sueño de estudiar en una de estas universidades. El día de hoy contamos con la presencia de José Murillo, de José Ángel Lavariega y Alejandra Reséndiz, quien son tres mexicanos estudiando en Harvard y MIT. Rápidamente, cómo va a funcionar la plática es que, bueno, va a ser una conversación de más o menos unos 90 minutos. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas a nuestros participantes, pero si ustedes tienen dudas en cuanto, o si quisieran profundizar en algunos temas en los que vaya hablando, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. La plática, como va a estar dividida, va a ser básicamente en 6 temas generales de la experiencia de nuestros invitados. El primero va a ser como temas académicos en general, cómo es el salón de clases, digamos, en una de estas universidades, cómo la experiencia en el salón de clases, el tema del housing y la vida, digamos, en general dentro del campus. Tercero, actividades extracurriculares, qué tipo de actividades puedes encontrar como estudiante en Harvard o MIT. El tema del financiamiento, que creo que es también un tema muy importante para gente que busca estas oportunidades. La bolsa de trabajo, cómo es que las universidades te vinculan o qué tipo de oportunidades podrías tener una vez que egresas de estas universidades. Y finalmente la vida en Cambridge en términos generales. Al final vamos a tener una pequeña conclusión de nuestros invitados y bueno, sin más, me gustaría entonces arrancar con dándoles la bienvenida a nuestros invitados, a José Ángel y Alejandra. Y bueno, quizás empezar con José y digamos ya entrar de lleno al tema de las preguntas. Me gustaría que nos tomáramos un breve momento para comentarnos, José, quién eres, de dónde eres, dónde estudiaste la preparatoria y creo la pregunta más importante, ¿por qué decidiste estudiar o aplicar, digamos, para tu licenciatura en Estados Unidos en general, pero Harvard en particular? Hola a todos, muchísimo gusto estar aquí. Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder participar. Bueno, mi nombre es José Antonio, crecí en la Ciudad de México, estudié la prepa en el Edron, le hice en el Colegio Británico y allá hice el bachillerato internacional. Algunas de las cosas que me gustaba hacer en la prepa, digo, aparte de estar con mis amigos, me gustaba mucho debatir. Teníamos un equipo de debate ahí, creo que es de las cosas que hacía mucho en la prepa. También fue en la prepa que empecé a aprender un poco de programación, que es algo que me ha interesado mucho ahora que estaba en la universidad. Y bueno, ahora soy un estudiante que va a pasar al quinto semestre
en Harvard, donde estudio economía y ciencias de la computación. Una de las cosas que ya les platicaremos más tarde es que allá en las universidades tienen un modelo que se llama el de liberal arts, donde te dejan tener mucha flexibilidad con las cosas que estudias. Y bueno, yo iba a pasar el quinto semestre y no he tenido que decidir si va a ser economía o ciencias de la computación. Entonces ya verán ahí que hay mucha flexibilidad. Y pues bueno, ya les contaré al rato un poco más de la experiencia, pero sobre por qué decidí. Primero, creo que la primera decisión que tuve que hacer fue decidir estudiar en el extranjero. Fue algo que decidí aplicar y creo que subieron muchas razones. Primero que nada, tenía mucho interés de ver un mundo distinto, de conocer una nueva cultura, y no solo Estados Unidos, sino de estar en un punto donde llegan personas de todo el mundo y tener la experiencia de convivir con ellos, de estar en un lugar donde hubieran muchas oportunidades internacionales y de cosas de trabajo, de investigación, fuera de oportunidades exclusivas a México. Y bueno, por eso quería aplicar allá. Y específico a Harvard, bueno, ha sido una gran experiencia para mí. Cuando apliqué, sabía que era una universidad muy buena para lo que me interesaba estudiar, economía, que era una universidad donde había mucha diversidad de estudiantes de todas partes del mundo y inclusive profesores con los que me interesaba llegar a tener experiencias de convivir o estar en su salón. Y creo que eso fue un poco de lo que me atrajo mucho a la universidad inicialmente. Ahora, en la preparatoria donde estabas, me imagino que había, o sea, promovían, había ferias de universidades donde Harvard salía o fue una cosa, digamos, aparte de la escuela. Sí, no Harvard, pero el Edron sí es una universidad donde alientan a los estudiantes a que aplican al extranjero. Tengo otros amigos que también se fueron a universidades en Estados Unidos y creo que eso fue algo que ayudó mucho a que me animara a aplicar, que te alientaban a hacerlo. Perfecto. Muchísimas gracias, José. José Ángel, Gracias. Sí, bueno, yo soy José Ángel, soy originario de Monterrey y estudié básicamente toda mi vida en Monterrey, la secundaria, primaria y preparatoria. Soy egresado del programa de Bachillerato Internacional de la Prepatec, campus Eugenio Garza Lagüey, y luego me transferí al campus Eugenio Garza Sada por 3 semestres cada uno. Y pues sí, básicamente ese fue mi background en cuestión de estudios. También estuve un poco involucrado en varias startups y en temas extracurriculares en una competencia de robótica que quizá algunos de ustedes conozcan, el First Robotics Competition, que es creo que bastante popular en México, especialmente en la zona de Estado de México y Ciudad de México, y también un poco más internacional. Entonces estaba involucrado con eso, me formé bastante como ingeniero y supe qué es lo que quería estudiar. Y creo que cuando fue la cuestión de buscar universidades, realmente la Prepatec no creo que hace mucho no hace tanto como otras preparatorias como para promover el estudio en el extranjero. Entonces, es más normal que te vayas a su universidad, es ¿no? más normal que te vayas al TEC, Claro. definitivamente. O sea, las ferias eran más que nada para promover las carreras que ofrecían el TEC. Y mucho de eso era cosa que tenía que hacer por mi propia cuenta. Entonces, creo que el primer motivador que me hizo a buscar universidades en el extranjero era el buscar un programa de aeronáutica, que es lo que estoy estudiando ahorita. Estoy estudiando ingeniería aeroespacial. Y podemos regresar un poquito más después de eso cuando estemos hablando de temas académicos, pero en lo general era algo que me quería interesar. Ahorita estoy un poquito más enfocado en robótica. Estoy aplicado a la misma industria, pero en robótica más que nada. Y básicamente era eso, ¿no? Era buscar programas que tuvieran mínimo ingeniería aeroespacial bajo el título. Entre esos encontré varias universidades que lo ofrecían, entre las cuales MIT estaba entre ellas. Y creo que cuando fue la hora de aplicar, tuve la oportunidad de aplicar, o bueno, apliqué temprano a MIT y eso básicamente, y pues me aceptaron, tuve la buena fortuna de que me aceptaron temprano. Y ya cuando fue la hora de aplicar para todos los demás, no vi realmente mucha necesidad para hacerlo, ya que había estado Claro. aceptado. Y pues básicamente ya estaba definido a dónde quería ir. Y ya, pues te acepto el motivo, pues ya es como secundario lo demás, ¿no? Precisamente, sí. Buenísimo, pues muchas gracias, José Ángel. Digamos, entonces un tema, un poco de diferencia entre José y José Ángel es, bueno, José un poco por la preparatoria,
por este entusiasmo de tener como un tema más internacional. José Ángel, entiendo, fue un tema de oferta académica, ¿no? Quizás en México no encontraste las opciones Exacto, no. que... Muchos de los programas en México, bueno, el mínimo el programa del TEC, que era lo que Sí, la gran mayoría de la gente en Monterrey hace, es el programa de ingeniería aeronáutica en el TEC era más una concentración que haces en tus últimos semestres. entiendo. Entonces, como que para estar más con un grupo de personas que estuviera más enfocado en la industria, era definitivamente cosa de ir a estudiar al extranjero. Perfecto. Ale, ¿cómo fue tu experiencia? O más bien, digamos, tu background. Y bueno, muchas gracias por organizar esto, la verdad es que estoy muy emocionada. Soy Alejandra Reséndiz Torres, yo soy originaria del Estado de México, donde pasé los primeros 11 años de mi vida, pero como vengo de una familia muy grande, somos 5 hijos de familia y mis papás siempre se enfocaron mucho en la educación, entonces decidieron tomar su negocio que estaba en el Estado de México y aplicaron para una visa de trabajo a los Estados Unidos, aquí en Texas, y entonces ya la mayor parte de mi secundaria y de la preparatoria la hice en Houston, se llama The Woodlands, y formé parte de una academia, es un programa donde aplicas enfocado a la tecnología y a la ciencia, entonces esa fue como en lo que me enfoqué en la preparatoria, y pues cuando vino el momento de aplicar a las universidades, pues sabía que es, pues en realidad, cuando estás aplicando a las universidades en Estados Unidos o sea, tienes que tener mínimo 10 a las que aplicas porque en realidad no sabes cuál te va a admitir, cuál no te va a admitir. Claro. Y en mi caso, acabando la preparatoria, estaba muy, muy segura de que quería estudiar medicina, quería ser una doctora, una cirujana, era como mi más grande meta. Entonces me puse a aplicar a un gran rango de diferentes universidades y pues ya me llegó la aceptación de Harvard, pues me sorprendió mucho, y ya cuando decidí ir a Harvard me di cuenta que lo de la medicina no era para mí. Hice prácticas mi primer año en el Instituto de Nutrición en la Ciudad de México y me encantó, pero en realidad me di cuenta que no era para mí, y entonces acabé estudiando economía y pues me gradué el año pasado. Me enfoqué solo en economía y ahorita trabajo para una compañía que se llama Boston Consulting Group, que pues sí es muy enfocada en todo lo de negocios, y siento que es lo que más me gustó de Harvard, es que como el sistema de artes liberales te abre a tantas posibilidades, y el venir con la idea de que quería ser doctor acabé siendo economista y Te siento que desviaste un poquito, Ale. Poquito nada más te desviaste. sí. Entonces, digamos, en tu caso, tu historia fue una cosa más natural, ¿no? De haber estado mucho tiempo estudiando en Estados Unidos, digamos, digamos, la opción natural fue aplicar a universidades pues, en ese país, ¿no? Sí, exactamente. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a los tres por la pequeña introducción. Pasamos entonces de lleno a los temas sobre su estancia, digamos, ya propiamente como estudiantes en estas universidades. Y sobre este tema me gustaría primero iniciar con los temas académicos. ¿Cómo es ser estudiante tanto en Harvard como en MIT? Y me gustaría abrir, digamos, esta sección con una pregunta muy general, quizás para las personas que todavía no lo tienen muy claro, es cuál es la diferencia entre entre el sistema, ya lo comentaba José, ya lo comentaba Ale, sobre el sistema de liberal arts y el sistema mexicano, ¿no? El sistema mexicano que puede ser desde un inicio como muy rígido en cuanto a que tienes que tomar materias pues ya definidas desde un inicio. Si quieres ser economista, pues tienes que tomar, digamos, materias desde un inicio, cálculo, micro, macro. ¿Cómo es un sistema de liberal arts en Estados Unidos? Que entiendo es tanto en Harvard como en MIT, ¿no? No sé quién quiere empezar. José, ¿quieres empezar? Tú que lo Sí, trajiste sobre la mesa. yo me animo a contarles tantito. Buenísimo. Pues fíjate que yo creo que una historia parecida a la de Alejandra, porque yo creo que mis intereses también han cambiado mucho en la universidad. Yo cuando era chavo, mi sueño siempre era llegar algún día a ser un financiero en Wall Street, y decía, eso es lo que más quiero hacer. Entonces voy a la universidad y digo, pues, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Estudiar economía. Y llego y esa era la meta que tenía, eso es lo que tenía que hacer. Y me explican qué es este sistema de artes liberales y me dicen, no tienes que estudiar economía ahorita. Puedes probar otras cosas,
y ya, puedes dejar las clases de economía para después. Y digo, pues bueno, voy a hacer eso. Resulta que pasa el primer año y no había tomado casi ninguna clase de economía. Había tomado puras clases de ciencias de la computación. Terminé el primer año hasta trabajando en Facebook, haciendo ingeniería, realmente desviándome mucho de lo que había hecho al principio. Y termina el primer año y digo, no, pues ¿sabes qué? A mí sí me interesa la economía y sí quiero tomar clases de economía. Entonces dedico muchas clases del segundo año a estudiar economía. Y llega el final del segundo año y digo, que es donde estoy ahorita, y digo, bueno, ¿sabes qué? Tal vez sí me gustaría regresar a estudiar un poco de ciencias de computación. Y ¿sabes qué? También he aprendido un poco de Asia y me interesaría mucho aprender de las culturas del este asiático. Entonces es una meta que tengo ahorita. Quiero tomar un par de esas clases. Y en el camino, además, han habido muchas otras clases que no han sido sobre ninguno de estos campos. Por ejemplo, la clase que más me ha gustado en toda mi trayectoria universitaria fue una clase de negociación que tomé, que en realidad hablaba sobre cómo resolver conflictos personales con algunas personas y cómo tener mejores relaciones con personas. Y a todo esto, al punto que quería llegar yo, es que yo creo que la diferencia más grande que yo he tenido es este sistema de artes liberales. Un sistema que me ha dejado explorar distintos intereses y a diferencia de muchas universidades en México, donde llegas y tienes que tomar ya las clases desde el primer semestre para terminar cierta carrera, yo haya tenido la oportunidad de tener una amplia, o sea, mucha exploración de las cosas en distintas cosas, dentro de lo que inicialmente quería estudiar y dentro de lo que nunca pensé que iba a estudiar. Entonces, para mí esa ha sido la diferencia más grande. Ale, entonces, digo, al final tú te graduaste como economista, supongo que hay como, si bien puedes tomar muchas materias muy diversas, al final te piden un determinado número de materias para poderte conferirte el grado de economista o de, no sé, de otro tipo de profesión. Ese fue tu caso, ¿no? Sí, en sí como el sistema, más como tácticamente, el sistema de artes liberales como funciona es que te requieren un cierto número de créditos generales, o sea, que cubren aspectos de cultura, de ciencia, si es que no estás estudiando ciencia, de algo que tenga que ver con matemáticas o economía, para que en sí te toque como tomar clases o sea, de diferentes materias para que cuando salgas, la mentalidad de eso es que cuando salgas sepas resolver problemas, no específicamente aspectos técnicos. Entonces diría que con la licenciatura en economía, lo que he encontrado es que sí te enseñan como teorías pero no tácticamente qué es lo que harías como un economista, como Giovanni, tú trabajas en el Banco de México, ¿verdad? Sí. Entonces, en sí, como yo te sabría hablar de las teorías, pero no sé exactamente lo que tú haces en tu trabajo. Como que es todo más como la teoría, cómo resolver problemas, y lo que te dicen es cuando llegues a tu trabajo vas a aprender en el trabajo. Entonces, en sí, como en lo que yo trabajo de negocios, siento que las clases que tomé no hubo ni una clase así muy técnica o táctica que me enseñó cómo hacer el trabajo que hago ahorita. Es más que nada esa mentalidad de cómo resolver problemas y saber sobre el gran rango desde cultura, matemáticas, ciencia, para que, o sea, sí tengas como conocimiento general. O sea, digamos, es más un entrenamiento de cómo pensar, ¿no? Más que cómo sacar la quinta derivada. Digo, hay partes de eso Sí. también, pero es más un tema de entrenamiento de cómo pensar los problemas, una estructura más o menos técnica. José Ángel, en el caso del MIT es lo mismo. Es un poco distinto, no creo que lo decimos tal cual como liberal arts, pero ahorita que Alejandra está hablando un poquito más sobre la cantidad de créditos que tienes que tomar, eso es más familiar. Entonces, mínimo en el caso de MIT, tenemos que tomar cierta cantidad de unidades que son requerimientos de ciencia, y con eso se supone que tienes que tener ya una dispersión bastante buena de vaya, todos los aspectos de la ciencia, física, biología y química, cierta cantidad de unidades en matemáticas, y eso ya es para cualquier carrera. Adicionalmente, después de eso, tienes que tomar lo que termina siendo un promedio de una clase de humanidades por semestre. Entonces, para cuando te gradúes, tienes que tener alrededor de 8. Y ahí es cuando es realmente muy, muy flexible y donde mucha gente realmente explora muchos intereses. Y luego ya están, obviamente, los requerimientos de tu major, de tu carrera. Entonces,
Sí, no, en el aspecto de esos, precisamente esas comunidades de exploración, esas unidades de artes, de humanidades y de ciencias sociales, es donde creo que la mayoría de la gente explora ya más intereses. Yo, por ejemplo, conozco a varias gente que estudia, por ejemplo, una concentración en economía y pues se va por eso, es de las más comunes. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo estoy acá explorando todavía bastante. Estoy agarrando un par de clases de lingüística en semestres pasados y mi concentración así de humanidades es ruso, el lenguaje ruso. Entonces, Buenísimo. sí está como que bastante interesante y está bastante interesante como poder moverte por todo eso. Y además, encima de las clases que tienes que tomar para tu major, que realmente no es una cantidad excesiva, es una cantidad lo suficiente como para que no sea tan fuera de lo común que mucha gente esté doblando carreras o dobleteando en carreras. Entonces, mucha gente también puede explorar más intereses en términos de técnica más avanzada, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo estar empezando a tomar clases de posgrado a partir del siguiente semestre. Entonces, sí lo lleva como que, sí te abre la oportunidad mucho como para poder estar viendo intereses más a fondo y también estar en un tema más amplio. Buenísimo. Sobre entonces entrar de lleno al tema del salón de clases, me gustaría saber, hay como este mito de que Harvard o MIT son lugares hiper competitivos y que te encuentras con la gente más brillante en los salones de clases. Me gustaría saber si este mito de que en realidad digamos, es un ambiente muy, muy competitivo, es muy demandante todos los días estar estudiando. Eso es lo primero. ¿Cómo fue su experiencia en cuanto al salón de clases, qué tan competitivo o demandante lo sintieron? Y segundo, la forma de evaluación común en una de estas universidades. Entiendo que hay exámenes, pueden ser exámenes, ¿cuántos exámenes hay? Si es más evaluaciones por trabajos o quizás depende más de la materia. Quisiera que nos platicaran un poquito de esto, de estos dos temas. A mí me gustaría contarles de la parte de competencia. Buenísimo. Yo cuando me iba a ir cuando ya me enteré que me habían asustado, le cuento a un amigo a mi papá que me iba a ir a Harvard. Se me queda viendo y me dice, híjole, es que ahí son malísima onda los estudiantes. Van a la biblioteca, agarran el libro que necesitas y lo esconden. Nada más para que no pases tú el proyecto. Y yo, no, bueno, se imaginarán, llegué al campus y estaba aterrorado. O sea, tenía muchísimo miedo de cómo iban a ser los estudiantes. Y para nada fue así. Todo lo contrario. Las personas nunca he estado en una clase donde no haya sentido que otros estudiantes quieren trabajar contigo o quieren apoyarte. Todo el mundo está buscando con quién trabajar, con quién se pueden ir cuál va a ser su grupito de estudiantes con los que van a hacer la tarea. No, nunca he sentido que haya digamos, un sentimiento de competencia entre otros. Eso no significa que no sea estresante y que uno no a veces sienta, híjole, es que tengo que trabajarle mucho. Pero siento que que la competencia que uno siente es contra uno mismo, queriendo sacar mejores notas o sacar una chamba que te interesa, pero es algo que tú buscas. No hay un sentimiento entre estudiantes de, híjole, es que yo quiero sacar una mejor calificación que tú. O si tú sacas un 10, yo no puedo sacar un 10. Solo hay 5 10. Todo el mundo puede sacar 10. Yeah. Y creo que todo el mundo siente eso, que todo el mundo puede colaborar y a mí ha sido algo que me ha encantado. Buenísimo. Pero ¿has sentido demandante digamos, la carga académica? Como que las 24 horas del día estás, porque eso es también como uno de los mitos, ¿no? Que es muy demandante en el sentido de que tienes que pasar muchísimas horas porque es Harvard, es MIT. ¿Tú has sentido de esa forma tu estancia como estudiante? No, y es una pregunta importante, o sea, sí lo he sentido demandante. Sí han habido semanas que me quedaba hasta muy tarde trabajando. Al final es una universidad demandante y creo que la diferencia que quería hacer es, no es demandante porque la gente está compitiendo con Claro. mala onda, es demandante porque todas las personas que están ahí son personas muy apasionadas que buscan lograr metas y digo, humildemente yo siempre me he sentido así, alguien que quiere lograr mucho y para hacerlo estás en un lugar donde necesitas poner mucho tiempo, trabajo y pues sí, a veces sí es demandante, muy Claro. demandante. Ale, ¿cómo fue tu experiencia ahora ya como egresada? ¿Cómo fue tu experiencia dentro del salón de clases?
Y siento que lo que dijo José, igual, siento que la gente es un ambiente competitivo exactamente con ti mismo. Las personas, para serte sincera, como los amigos que tengo de la universidad son las personas más humildes, porque siento que también hay un mito de que si alguien se graduó como de Harvard, que después dicen, ay, no, no, han de ser muy presumidos, lo que sea. La verdad es que son las personas más humildes que he conocido porque siento que el llegar a Harvard, el estar allí, o sea, requiere, no es algo del otro mundo, pero requiere que seas una persona como disciplinada y que tengas metas. Porque, o sea, nada en la vida va a ser fácil. Entonces son personas que les ha costado y el estar allí están, o sea, orgullosos de sí mismo, pero no contra nadie, o sea, nadie más. No tiene que ser un ambiente así competitivo. Definitivamente también digo que, pues sí es mucho, mucho trabajo y siento que en términos de las clases, tienes el poder de decidir si es que o tomo una clase muy, muy difícil o tomo una más fácil para poder hacer algo más, o sea, aparte de los estudios. Entonces, como por ejemplo hay como deportes o hay como actividades que puedes hacer aparte. Como yo, una de las cosas que más me fascinó y lo que hizo, creo que en realidad que me cambiara de tratar de ser cirujana a economista, fue que adentro de la universidad tienen una compañía que es como completamente manejada por estudiantes. Entonces tienen como muchas facetas, como tienen 3 tiendas allí también en Cambridge que venden como ropas o artículos eh, de regalos y demás. También tienen como otra compañía de tutoría, otra compañía de lavandería. Entonces es como una corporación y en sí aplicas y te dan la oportunidad de ser un gerente de un aspecto de la compañía. Y obviamente es mucho trabajo porque tienes que estar manejando un negocio, estar, eh, los que son tus compañeros a veces son tus empleados. A mí me tocó hacer de todo, estar como doblando ropa porque yo trabajaba en las tiendas, o sea, traer cajas porque nos llevaban productos, estar doblando ropa, estar hablando con los de la tienda, que hubo un problema, que hubo otro. Entonces, cuando el semestre que hice esa actividad, decidí tomar clases que no eran tan, sí eran, no voy a decir que eran fácil, pero en realidad como, por ejemplo, José, tú que estudias ciencias de la computación, hay ciertas clases que tienen la fama de que vas a tener que ponerle un cierto requerimiento de horas y es algo que, o sea, todo en la vida es decisiones, o sea, ¿qué quieres este semestre enfocarte en las clases más o en otras actividades? Porque siento que una de las cosas más bonitas de ir a una universidad es a las personas a las que conoces, como por ejemplo que te conocí a ti, Giovanni, y a todos los demás mexicanos en Harvard, porque hay eventos, pero los eventos toman tiempo, entonces tienes que como planear cuáles van Claro. a ser tus prioridades. Oye, Ale, y hay como una fama, o hay como algo muy conocido que se llama el síndrome del impostor, ¿no? En estas universidades donde pues sientes que de alguna forma pues no perteneces, ¿no? Que quizás no mereces estar en una de estas universidades. No sé si fue en tu caso, si tú en tu caso sentiste, quizás en los primeros semestres, quizás después ya se te pasó, ¿en algún momento de tu estancia sentiste este síndrome del impostor? Siento que es muy fácil compararte o sentirte que no eres parte de, o sea, de la universidad, pero en sí como para mí, en realidad nunca me pasó y siento porque cuando entres tu primer año te ponen a vivir con, o sea, es asignado, tienen como casas y te tocan, o sea, se supone que llenas un formulario y que te ponen con gente con la que eres compatible. Y pues mi primer grupo de compañeros, la verdad es que nos llevamos muy bien y siento que desde el principio empecé a crear una comunidad Entiendo. y, y siento que es lo más importante como para sentirte parte. Buenísimo. José Ángel, en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del salón de clases? No, yo creo que puedo reiterar mucho lo que han dicho ambos José y Alejandra. O sea, es definitivamente muy similar en el aspecto que más que nada se promueve la colaboración entre estudiantes, en especial porque muchas de estas clases es tú específicamente versus el problema, tú versus el problem set o las tareas o lo que sea. Entonces, básicamente, eso promueve mucho la colaboración entre estudiantes y el hecho de, bueno, hay que sentarnos a hacer este problema juntos porque si no, no se va a poder. Entonces, sí, en ese aspecto yo creo que es muy similar. Muchos de los límites que se pone
una persona es, más que nada, son límites personales y yo creo que eso aplica también bastante para MIT. En términos del síndrome del impostor, ahí sí me gustaría hablar un poquito más, porque yo creo que mucha de la gente que entra a MIT y mucha de la gente, o bueno, una buena cantidad de la gente que entra a MIT, entra muy específica, entra con un área de expertise muy específica en una cosa. Entonces, cuando los pones en este esquema de liberal arts o este esquema donde no estás permitiéndoles entrar directamente a su área de interés o, bueno, con ciertos requerimientos, se van a salir un poco de su zona de confort. Claro. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con varios amigos y también conmigo, que mucha gente que, por ejemplo, está muy, muy en biología y que está pues muy adelantada en biología y súper flexible con biología, química y todo esto, el momento que tienen que llevar su primera clase de cálculo diferencial o su primera clase, no sé, ecuaciones diferenciales, es cuando ya se necesitan un poquito más de ayuda. A final de cuentas, creo que algo que todos entienden, entonces, todos están ahí para su partido, todos tienen su problema con su nicho particular, entonces yo creo que todos entienden eso y todos quieren colaborar y que todos quieren ayudarse. Buenísimo. Y creo que todo lo que han hablado es como muy bonito, ¿no? Pero a mí me gustaría también saber la parte que no les ha gustado de estar en el college. En tu caso, por ejemplo, si quieres empezamos contigo, José, ¿qué sientes que no te ha gustado dentro del salón de clases? O digamos, ¿todo te ha gustado? No, yo creo que es una pregunta muy importante. O sea, hay cosas difíciles. Yo creo que lo que platicamos hace rato, a ver, la carga académica ha sido muy pesada y sí han habido días que me quedo trabajando hasta bien tarde y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué estoy trabajando tan duro o que me pesa mucho y me siento nervioso? Yo la verdad sí he enfrentado el tema que preguntabas del síndrome del impostor. Han habido muchas veces que me paro y me pregunto, oye, pues todos los demás se ven súper bien, parece que no tienen problemas y yo siento que estoy cargando el mundo, que está pesadísimo lo que estoy haciendo. Para ser honesto, yo creo que la mayoría de la gente le pasa eso y nada más que a veces solo ves una cara de otras personas. Para mí eso ha sido lo más grande. Han habido otras cosas también, por ejemplo, a veces digo, híjole, no sé si me encanten. Por ejemplo, siento que a veces los estudiantes pueden estar muy preocupados por las calificaciones. He escuchado eso mucho a nivel licenciatura. Creo que pasa menos a nivel posgrado, pero a veces sí digo, híjole, como que a veces los estudiantes están demasiado preocupados por las calificaciones, tanto que a veces no se siente que la gente está tratando de aprovechar todas las oportunidades académicas y de exploración que pueden haber en las universidades y solo de tratar de sacar un 10. Y te diría que son las dos cosas que a veces digo, híjole, no me encanta, pero tampoco son problemas grandes. Ok. José Ángel. Sí, yo creo que es similar en varios aspectos, en el cual también hay veces en las cuales, por ejemplo, muchos de mis amigos y yo personalmente me preocupo mucho por las calificaciones y me la paso varios días completamente encerrados en la biblioteca o lo que sea. Entonces ahí eso no es algo tan positivo, definitivamente es una presión que se tiene por encima, pero a final de cuentas es algo que se logra pasar. Creo que la otra cosa yo diría, y esto es una pregunta que creo que acaban de mencionar en el chat, es que la flexibilidad de los profesores. Yo creo que esto es un cuestionamiento válido en el sentido de que muchas de esas personas, muchos de esos profesores son gente que ya está a varios niveles en su carrera, ¿no? Entonces, su disponibilidad es un poquito menos flexible. Sí, entonces, yo creo que con esto puede ser bastante complicado, por ejemplo, conseguir una hora de una junta por ejemplo, con mi advisor y lo tengo que desplazar varias semanas, o cosas de este estilo. También esto puede pasar un poquito menos frecuentemente con estudiantes y eso es lo que realmente no me agrada mucho cuando muchos estudiantes, especialmente de que personas con las que vives, a veces se la pasan muy, muy ocupadas. Es como una presión en sí de que, bueno, quizá yo debería también estar ocupado 24 horas al día y trabajando 24 horas al día. A mí, por ejemplo, en mi caso fue encontrar gente muy inteligente y que esté a tu lado, ¿no? Y tienes que rendir, digamos,
digamos, aunque no hay, es, lo que decía José es como contigo mismo, pero a la par, pues tienes que rendir o participar y entonces tienes que decir cosas interesantes en la clase. Entonces, también como esa presión de que tienes un cuate que está, que tiene un nivel de inteligencia súper alto, pues sí, te fuerza, digamos, de cierta forma a estudiar, a estar como al nivel, ¿no? Ale, en tu caso, ¿qué es lo que no te gustó en la parte académica? Sí, diría ese aspecto de que siento que a veces los estudiantes como que ponen una cara de que yo estoy bien, nada está pasando. Entonces a veces siento que eso crea un ambiente muy tenso porque todo el mundo dice estoy bien, estoy bien. Entonces, bueno, si ellos están bien, yo tengo que estar bien y después nadie está bien. Entonces siento que, y es algo que están tratando de resolver allí, cuando yo estaba, antes de que me graduara, de que hacían pláticas de si necesitas ayuda y estos recursos, como para que la gente se dé cuenta que está bien o estar presionado y que hay recursos para ayudarte, diría eso. Pues otro aspecto es que yo tomé la decisión el primer año de formar parte del equipo de vela y siento que a veces los profesores no eran muy flexibles Las con las actividades. personas que eran como atletas o si tienes como una competencia muy en otro estado, lo que sea, siento que no había tanta esa flexibilidad como que siento que en otras universidades de Estados Unidos o me imagino que de México, cuando eres un atleta, como que sí se dan cuenta que eso también tiene valor y que te deberían de dar más flexibilidad. Entiendo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a los tres por esta parte del salón de clases. Creo que fue muy ilustrativa. Me gustaría entonces pasar al tema del housing, en particular y en más general, cómo es la vida dentro del campus, ¿no? Entonces, para el tema del housing, entiendo que Harvard tiene como un sistema bastante interesante en cuanto a cuando entras, Ale ya platicaba un poco de cómo es el tema del housing, digamos, ¿cómo se dice en español? Como de dónde vas a vivir, ¿no? Me gustaría que, si quieres, empezamos contigo, Ale, tú que trajiste el tema a la mesa. ¿Cómo es para una persona que ingresa a Harvard? ¿Cómo es el tema de dónde vives primero? Y segundo, ¿cómo es la vida del campus en general como estudiante? Sí, entonces siento que en el college tienen un sistema muy particular. El primer año pues llenas el formulario y te asignan a una o sea, de los espacios donde solo viven los de primer año y todo el mundo come junto en un comedor común y haz de cuenta que cuando eres parte del college a fuerzas tienes que comer en esos espacios comunes. No es como en otras universidades donde como es opcional porque ellos piensan que es muy importante, o sea, convivir entre todos los otros estudiantes. Entonces, ese es el primer año. Durante tu segundo año tienes que entrar a una lotería, entonces en sí escoges a tu grupo de máximo 8 personas con las que te gustaría vivir y hacen un sorteo de cuál de las 12 casas te va a tocar y es como todo un evento, te dicen, hey, vas a ser formar parte de esta casa, se 12 figura casas como... muy digo, como muy legendarias, ¿no? O sea, tú vas caminando por el campus y te encuentras estas como residencias. O sea, sí tienen una historia, digamos, bastante interesante, ¿no? Sí, se me figura como todo eso de Harry Potter que sacan y que eres de esta casa y entonces después ya los siguientes 3 años te tocan vivir en esa casa y puedes, o sea, en sí las personas con las que vives en tu espacio es otro proceso, pero ya sabes que los restos de los 3 años vas a estar en esa casa y vas a seguir comiendo en ese comedor, pero los demás también están, o sea, accesibles a cualquier estudiante. Y entiendo también hay actividades, ¿no? O sea, entiendo, o a mí me tocó ver alguna vez como día de casas o algo así donde existen como competencias o como, no sé, es un día como de fiesta en Harvard donde estas 12 casas de alguna forma interactúan. Sí, exactamente. Entonces el día de casa es cuando te anuncian qué te tocó en la lotería y se supone que con tu grupo estás en un cuarto, entonces ya son tu grupo de 8 personas. Y entonces los que están en esa casa, los que ya son de tercero, cuarto año, van y te tocan y te dan la carta que dice a qué casa te admitieron. Y siento que aunque todas son muy bonitas, todas tienen mucha historia, sí hay unas que son
en mi opinión, mejores que otras, porque, o sea, por ejemplo, hay una que la acaban de renovar y todo, parece, o sea, un hotel de 5 estrellas. Hay otras donde hay hasta cucarachas porque pues son casas más viejitas. Hay otras que están como muy lejos del centro. No, bueno, lejos es como 10 minutos caminando, pero eso es lejos. Entonces es todo un proceso de que dices, ¿cuál me va a tocar? O sea, ¿quién me va a tocar la puerta? Y ya es cuando te dicen en dónde te Ah, tocó. buenísimo. Entonces, digamos, José, el primer año te toca vivir, creo que, digamos, en el campus, ¿no? Como en Harvard Yard, como en la parte, o sea, dentro del campus, digamos, central. Y los siguientes años, entonces, ya te reparten en una casa. Sí, justo es así. Y sí, 90% de las personas viven tanto en la residencia de primer año o en los más grandes. Algo que te contaría, que preguntabas cómo es la vida en estas casas, pues yo creo que hay mucho. Por ejemplo, creo que el comedor donde tu residencia es muy importante, o sea, porque vas ahí a comer y a cenar todos los días y pues a veces no tienes tiempo para organizarte con quién vas a comer y eso, pero Cada tienes como escuela tus tiene su amigos. comedor, entonces. Ok, Cada residencia tiene su comedor. Ajá, excepto si eres de primer año, pero ajá. ya cuando te toca tu residencia para el resto de Harvard, tienes comedor y ahí siempre te encuentras a las personas de tu residencia y te vas haciendo amigos con ellos y es como una comunidad. Igual tienes a un decano docente que son los que como que son los que llevan la comunidad de la residencia y te los vas conociendo y imagínate, son profesores o docentes de muy alto nivel, pero los vas conociendo a un nivel muy personal, que te invitan a su casa a comer, a tomarte un café o cosas por el estilo. Y, es un poco, creo que lo más importante de las residencias es que se vuelve una comunidad. Y tienes también la opción de salirte, o sea, si tú eres estudiante de tercer año, puedes decir, oye, la verdad es que no me interesa vivir en una de tus casas. Sí, yo creo que poca gente lo decide hacer eso porque el sistema le gusta mucho, a mí me ha encantado, pero por ejemplo, uno de mis mejores amigos rentaron una casa, digamos, a 10 minutos de Harvard y se fueron a vivir ahí a 8 amigos y pues ya, no hubo ningún problema. Entiendo. En tu caso, José Ángel, cómo es en MIT? Yo creo que no MIT es mucho más, es bastante distinto y yo creo que lo que se entiende más tradicionalmente por dormitorios. Yo creo que, o sea, en el primer año todo, tienes selección, vaya, tienes selección de elegir entre los dormitorios totales, en tu primer año y por reglamento de la universidad está requerido vivir un año en el dormitorio, tu primer año. Y ya fuera de eso es bastante flexible, ¿no? Mucha gente que se une a fraternidades decide vivir con su fraternidad, mucha gente que decide rentar un departamento, decide rentar con su departamento, y la gente que le gustó bastante vivir en el dormitorio y cree que tuvo un increíble sentido de comunidad en el dormitorio, pues se queda en el dormitorio. También varios de esos dormitorios, no todos, pero varios de esos dormitorios tienen comedores, la otra cantidad tiene cocinas, y entonces tú puedes entrar a los comedores, pues, básicamente cuando quieras, dentro de ciertos horarios de comida, y realmente no hay restricción entre a cuál comedor puedes entrar, ¿no? Entonces, yo ahorita ya no estoy en el meal plan, pero puedo seguir entrando a comedores y pago, por ejemplo, la comida en la puerta, que es básicamente un buffet, y pues ahí voy, ¿no? Cuando quiero ver a unos amigos que viven en un dormitorio. Pero sí, o sea, básicamente yo creo que mucha gente como y podemos tocar un poquito más de esto cuando vayamos al qué es la vida en la ciudad, pero mucha gente, varias fraternidades deciden establecerse en Boston, mucha gente vive en Boston, también hay mucha gente que se mueve entre dormitorios, o sea, realmente es un poquito más flexible, es más lo que yo entendería por dormitorio, a distinción de este concepto de las casas. Buenísimo. Me gustaría entonces rápidamente que pudieran contestar dos preguntas sobre la vida en general en el campus, tanto en Harvard como en MIT. Primero, ¿qué es lo que más les gusta en su caso personal y qué es lo que les disgusta? Ella mencionaba el tema de las cucarachas, pero digamos, quizás pueda que haya cosas más feas, ¿no? Digo, no sé. Si quieres, arrancamos contigo, Ale. ¿Qué es lo que te gustó de vivir, digamos, o de la vida en el campus en general, digamos, en el tema de residencias, pero también, no sé, el vivir todos los días en el campus y también qué es lo que no te gustó? Pues siento que lo que más me gustó es que en sí
Lo de vivir en las casas me fascinó porque tenía, o sea, podías bajar al comedor a platicar con tus amigos o si tenías una pregunta, o sea, decir, vamos al comedor y hacemos esta tarea. Y pues ese aspecto me encantó. Y siento que, a ver, algo que no me gustó, diría que son dos cosas. La primera es la comida, obviamente prefiero la comida de mis papás. ¿Sí es muy mala? Ay, no, nunca les probé nada que tenía que ver con el pescado porque me daba miedo probar. Ok. Sí, como mexicano la sufres también, ¿no? Sí, la Toda la verdad comida es sí. muy mala. Ok. Y el segundo es pues el clima, a veces dices, extrañaba pues el calorcito y siento que con el frío a veces no ves el sol y te Claro. pones muy pálido, pero lo demás estuvo bien. Ok, buenísimo. José, en tu caso, Yo creo que muy similar. Probablemente lo que añadiría que no me gusta de vivir ahí, pues, o sea, compartes una habitación con otras personas y son muy buenos amigos, pero pues a veces pueden pasar casos que hayan desacuerdos o, por ejemplo, tal vez yo quería dormirme temprano o tenía que estudiar y mi amigo tenía muchas ganas de invitar gente o quería armar una fiesta y el cuarto se hacía un desastre y pues bueno, o sea, de que pasan desacuerdos, pues pasan y eso es tal vez algo un poco malo. De bueno, agregaría lo que dijo Ale, yo creo que la comunidad, de nuevo, es algo que me encanta. Y sabes que también diría la libertad, y eso lo he sentido particularmente como mexicano. O sea, yo que en México a veces nos da nervio salir en la noche o estar caminando por ciertos lugares y todo. Y a mí estar en el campus se me hace padrísimo, porque claro. imagínate que yo tengo una tarea esta tarde y me quedo hasta las 2 de la mañana del otro lado estudiando y me puedo sentir completamente libre de caminar o andar paseando por allá con amigos y hay mucha libertad que uno tiene nada más estando en el campus y eso se me hace muy padre. Sí, digo, ya tocaremos el tema de cómo es la vida en Cambridge o Boston y digamos, Cambridge o Boston son como muchas universidades, o sea, es una ciudad universitaria, entonces a las 3 4 de la mañana te encuentras estudiantes caminando, o sea, es como, sí, es digamos, no es una ciudad tal cual, es más como una ciudad de estudiantes, ¿no? José Ángel, Sí, yo creo que también reitero lo que han dicho ambos, José y Alejandra, y en el sentido de que muchos, vaya, en lo que realmente destaca en cada dormitorio y la vida estudiantil es, al final de cuentas, en los estudiantes, ¿no? Y en el tipo de personas que conoces y el tipo de amistades que haces. Algo que no me gusta tanto es que MIT siendo una universidad, bueno, los dormitorios de MIT siendo un poco más nuevos, se toma mucha libertad artística en el diseño de algunos. Entonces, por ejemplo, en el dormitorio en el que yo estaba mi primer año tenía que subir un elevador, caminar un piso, subir otro elevador y luego regresarme para llegar a mi cuarto. Entonces, sí, sí, sí. ahí eso es un poco menos práctico. Estéticamente son muy bonitos, pero digamos, ya en términos de eficiencia y de practicidad, creo que está medio complicado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces pasamos al tema de actividades extracurriculares. Sobre este, pues me gusta, creo que se desconectó Ale, pero bueno, ahorita igual y se conecta otra vez. Para el tema de actividades extracurriculares, me gustaría entonces saber qué tipo de actividades como estudiante de una de estas universidades puedes encontrar. Entiendo que puede ser la vida, ya platicábamos que puede ser demandante, pero si ustedes se han encontrado el tiempo para hacer otro tipo de cosas y si la universidad les ofrece como esta posibilidad de poder realizar otras cosas a la par que estás estudiando. Si quieres empezamos contigo, José. Sí, pues yo cuando iba en la prepa había un par de cosas que podía hacer. Podía estar en el equipo de debate, podía hacer robótica o podía jugar. Y eran esas tres cosas. Allá en Harvard, y yo que es en la gran mayoría de las universidades americanas, es impresionante. Tienes tal vez 500, 1000 grupos de estudiantes. O sea, hay una gama de actividades gigante. Y la frase famosa es, si no existe el club que quieres, hazlo. Y la gente Sí. lo hace. Y, o sea, hay de todo que hacer. Si, o sea, por ejemplo, hay un equipo que se dedican a armar un coche que compite en una, no sé, competencia. No un coche, un carrito. Y yo, por mi lado, he probado un buen de cosas. Me metí al principio al equipo de debate, me involucré mucho en la comunidad
latina de los estudiantes latinoamericanos. He ayudado a organizar una conferencia para chavos de prepa. Me metí a un grupo de negocios, como de consultoría, entre estudiantes que trabajamos con empresas. Y creo que he tenido muchísima oportunidad de participar en ellos. Tú nos preguntas si la universidad te da la oportunidad de participar en ellos. Yo te diría que tal vez a veces te dan demasiada oportunidad, porque hay algunos estudiantes que, no sé, llenan su día con extracurriculares, y pues digo, también estás en Harvard, o sea, hay que tomar clases. Claro. No es puras actividades extracurriculares. Y yo te diría, a veces ese es más el problema, a que las personas no pongan el tiempo para hacer los extracurriculares. Tengo muy pocos amigos que no dedican su tiempo en al menos un extracurricular. Oye, José, me gustaría saber también el tema de las fraternidades. No sé si estás como envuelto en cómo funciona este tema de las fraternidades, que entiendo también es una de las cosas muy tradicionales de estudiar en Harvard. Digo, yo sé que no todos los estudiantes pertenecen a alguna de estas fraternidades, pero no sé si nos explicas un poco de qué va este sistema, ¿no? Sí. Yo creo que es ahorita decías que no todos, yo creo que es una decisión muy personal, porque hay algunas personas que les encanta, pues no sé, pasar el viernes viendo una película con sus amigos. Hay otros estudiantes que les encanta salir a la fiesta. Y pues a los estudiantes que les gusta salir a la fiesta y como cosas más sociales, existen las fraternidades. No te diría que sean como que el punto clave de la universidad, porque también hay muchas fiestas y eventos sociales fuera de ello, pero sí existen las fraternidades, existen algunos grupos que dan fan clubs, que algunos son de hombres, otros son de mujeres, otros son mixtos, y pues son grupos estudiantiles donde a las personas luego les gusta para hacer fiestas o tener amigos, llámale grupos sociales. Creo que es eso. ¿Tú estás en alguna? Yo no estoy en una. No estás en una. Ok, buenísimo. Ale, estábamos hablando, te desconectaste un ratito, no te preocupes. Sí, me quedé sin batería, típico. No. Estábamos hablando sobre el tema de las actividades extracurriculares y yo sé que estuviste muy metida tú en temas de, bueno, ya lo comentabas, con temas de deportivos. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia como estudiante en estas actividades extracurriculares. No, pues a mí se me hizo muy bonito porque formaba parte del equipo de vela, que es algo que nunca había practicado, pero es un deporte. Lo que hizo que formara parte del principio es que tienen unas ferias donde tienen todas las actividades y te explican cuál es una actividad, cuál es otra. Y yo no sabía que para el equipo de vela lo mejor que puedes tener es no pesar mucho y medir muy poco, que son dos cosas que yo pues yo sí siempre he sido chaparrita y la verdad es que nunca me ha ayudado en ningún deporte que he hecho. Entonces dije, no, pues qué interesante. Y entonces ya fui a la primera práctica y me encantó porque en sí el bote, como ya es que tiene lo que le llaman, es como un tubo donde va la vela, entonces entre más chaparrito eres, más como tienes más movilidad en el bote, entonces me encantó. Sí tomó mucho tiempo porque las competencias son de 2 días, entonces siempre eran como los sábados y los domingos, y eran como en otros estados, como en Connecticut, en Maryland, en muchos estados, y lo que pasaba es que ibas y tenías que hacer de alrededor de 10 carreras de 20 minutos cada una y las hacías ya sea en sábado y domingo, y lo que siempre pasaba es que íbamos y no había viento, entonces nos teníamos que estar esperando que viniera el viento para poder competir, entonces hacía mi tarea allí con el equipo, pero siento que fue algo muy bonito, algo que aprendí que probablemente nunca hubiera aprendido si no hubiera entrado a Harvard, y se me hacía muy bonito y diferente. Ahora, ¿esto cuándo pasaba? En tu caso, que digamos era una sesión donde tenías que tener, digamos, invertir más días, ser un poco más constante. ¿Esto cuándo pasaba en tu día a día? No sé si en la noche, en la mañana, ¿cuándo te dabas el tiempo para hacer esta actividad? Sí, pues en sí eran los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 hacíamos lo de las pesas, y después los jueves, los martes, los jueves y durante el fin de semana hacíamos las prácticas, que eran de 3 a 6 de la tarde. Entiendo. Y luego ya las competencias eran más tiempo, nos íbamos los sábados en la mañana, y pues la competencia podía ser como desde las 9 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, y después los domingos también un poquito ya menos, como de las 8 a la 1, y ya regresabas.
Pero pues sí, siento que cuando era la temporada de ir a competencias sí era bastante tiempo, pero es como todo en la vida, el tipo de persona que soy yo es que si no tengo un plan estructurado, acabo perdiendo mi tiempo. Entonces, siento que, pues qué bueno que tenía las prácticas porque así me mantenía enfocada en algo, porque si no tengo estructura, pues me la paso viendo programas en Netflix, o escuchando música o... Y digamos también como que estructurabas tu plan de estudios, ¿no? Lo que comentabas muy al inicio para también combinar estas dos actividades y que, por ejemplo, sabías que de 7 a 8 no podías tener una clase y un Sí. poquito también para combinar ambas actividades, ¿no? Uh-huh. Perfecto. José Ángel, en el caso de MIT también, supongo que la oferta de actividades extracurriculares es bastante amplia. Sí, precisamente. Yo creo que aquí puedo hablar un poquito de todo, ¿no? Primeramente por términos de grupos estudiantiles, también como dice José, o sea, básicamente si no existe, básicamente lo puedes hacer. Entonces, también hay mucha variedad de grupos de interés, muchos grupos de intereses sobre danza, muchos grupos de intereses sobre acapella y también varios de ingeniería, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy involucrado. Bueno, en el pasado estaba involucrado con uno que era primariamente para diseño de satélites y luego ahora estoy involucrado en uno de vehículos autónomos, ¿no? Como vehículos que se manejan así solos, ¿no? Entonces, eso es primariamente por la cantidad de actividades extracurriculares por el estilo de grupos estudiantiles. Otra cosa que MIT promueve mucho entre sus estudiantes es la oportunidad de hacer investigación mientras eres un undergrad. Entonces, eso es un programa gigante en la universidad. Yo creo que un 97% de todos los alumnos en algún punto hacen algún tipo de investigación con un laboratorio dentro de MIT y varios de esos llegan bastante lejos, ¿no? Ahorita mismo yo estoy empezando uno con un laboratorio que hace este tipo de cosas también interesantes, pero una amiga que ha estado con un grupo con el cual ella ha estado involucrada desde su primer año. Ahorita, el año pasado, en diciembre del año pasado, publicó un paper y fue a una conferencia. Ese tipo, es un tipo de crecimiento que puedes hacer, bastante crecimiento técnico y bastante, explorar bastante tu área de interés. En cuestión de fraternidades que mencionaste un poquito, yo creo que también es una parte muy grande de la vida ¿Tú estudiantil. estás en una? Yo estoy en una, sí. Ah, buenísimo. Y no, es una oportunidad excelente de tener como que tu grupo más íntimo de amigos, más personal, un poquito más cercano, que no necesariamente ves el día a día en tus actividades extracurriculares o en tus clases. No es más como que estas son la gente con la cual tú vives y son las personas con las cuales quieres pasar tiempo. Y que También es un... perdura, también entiendo, ¿no? O sea, te gradúas Absolutamente. y el tema de las fraternidades, o sea, tú regresas a Boston y te Absolutamente. vas a una reunión de tu fraternidad y ya eres como un viejo de 70 años y puedes seguir yendo, ¿no? Sí, precisamente. Y sí, o sea, también, no, las fraternidades en MIT no son, vaya, son lo suficientemente amplias como para decir que creo que es la mitad de todos los hombres en algún momento están involucrados con una fraternidad. Entonces es una parte bastante grande de la vida estudiantil, ¿no? Y luego finalmente algo que Alejandra mencionó, que son los deportes. También estoy involucrado en un deporte, que es remos. Me involucré principalmente por interés propio al principio de mi primer semestre ahí. Y también es una oportunidad excelente porque es lo que me ha ayudado principalmente a mantenerme ocupado, a mantenerme con un horario consistente, en el sentido de que me tengo que despertar bastante temprano en las mañanas todos los días y dormir, por consecuencia me tengo que dormir bastante temprano en las noches, si no, pues no lo voy a hacer. Y eso pues me ayuda a concentrarme y también es bastante bueno. Entonces... Buenísimo. Entonces, digamos, en general sí es demandante el tema académico en estas universidades, pero también, digamos, la mayoría de los estudiantes está de alguna forma vinculado a una actividad extracurricular y sería como un error no estar vinculado de cierta forma a actividades extracurriculares, dada, digamos, la gran oferta
de actividades que te puedes encontrar. Me gustaría entonces, un poco por tema de tiempo, pasar al tema del financiamiento. No va como tan hilada la plática, pero digamos, estamos tratando de abordar todos los puntos que propusimos al inicio. Me gustaría saber rápidamente el tema del financiamiento. Entiendo que tanto MIT como Harvard son universidades bastante generosas. Digamos, en general, las Ivy League se han distinguido digamos, por dar apoyo financiero a personas de escasos recursos. Entonces, ¿cómo funciona el tipo de financiamiento en estas universidades? Si son becas completas, digamos, tú no tienes que regresar nada a la universidad, o si se manejan también financiamientos donde te becan digamos, muy a la mexicana, donde hay algunas universidades en México donde te dan el financiamiento, pero al final, como egresado, tienes que regresar de alguna forma el dinero. ¿Cómo es que se maneja el financiamiento? Digamos, empezamos contigo, si quieres, José Ángel, en el tema del MIT, por ejemplo. Sí, yo creo que MIT, por lo general, muchas universidades que están como en ese bracket de lo que se le consideran universidades similares, son bastante flexibles con financiamiento. Por ejemplo, en mi caso, bueno, en el caso de todos los alumnos, es un financiamiento completamente ciego a todo excepto tus necesidades, ¿no? Entonces, para mí, o sea, a final de cuentas sí nos cuesta una buena cantidad, pero es algo que podemos pagar y es algo que sí es reducido desde de la cantidad original. Entonces, pues sí, es bastante flexible y es bastante bueno. Y no tenemos que, vaya, no es nada de un financiamiento extendido en el sentido en el cual tengo que pagar de nuevo más a la universidad para terminar Okay. ese. Ok. En cuanto a Harvard, no sé quién quiera comentarlo, José o Ale. Sí, si quieres, yo puedo. Como Ok. siento que el sistema que en Harvard cómo funciona es muy similar de MIT, que se enfocan en determinar cuánto dinero tu familia puede pagar. Entonces, esa es su mentalidad de ellos, como para que así es lo justo y o sea, lo justo de si tu familia puede pagar esta cantidad o si no pueden pagar nada, no tienes que pagar y es y es una beca, entonces cuando te gradúas no tienes que regresarles ninguna parte del dinero, que siento que es lo más bonito y lo más generoso de esta universidad, que es lo justo, si tu familia puede pagar esa cantidad, la pagan y si no, no. Y siento que en sí, entonces, haz de cuenta que tu familia puede pagar una cierta cantidad al mes. Siento que después es ya sea si tus papás deciden pagar la cantidad y si no, siento que es cuando muchos estudiantes tienen que sacar ya sea préstamos o demás. En mi caso, pues yo tuve mucha suerte que mis papás siempre han tenido esa filosofía de que lo más importante que le puedes dejar a tus hijos es una buena educación y el ahorrar para que tus hijos no tengan que sacar préstamos, pero siento que eso no es muy común en la cultura americana. Siento que muchos de mis amigos de Estados Unidos, o sea, salen de las universidades y tienen tantos préstamos porque en sus papás no piensan así, sus papás piensan, o sea, tú entras a la universidad y tú sacas tus préstamos porque yo tuve que sacar mis préstamos, pero en sí la universidad no te va a hacer pagar una cantidad exorbitante, es solo basado a las finanzas de tu familia. Ok. José, y en ese tema de te dan el financiamiento, ¿qué cubre ese financiamiento? Nada más es un tema de pagarte el tema del tuition, que es la colegiatura, o también te pueden dar como dinero para tu día a día. Entiendo que si estás en housing, no sé si eso también está incluido dentro del financiamiento. Y si este financiamiento está condicionado, si bien no a pagarlo al final, algún tipo de actividad en la escuela. En México, por ejemplo, es muy común hacer tipo de servicio becario, por ejemplo, si te dan cierto porcentaje de beca, tienes que, digamos, invertir determinado número de horas al día para, de alguna forma, pagarle a la universidad. No sé si en Harvard, si tú estás becado o si por temas de financiamiento tienes también como que retribuirle a la universidad de alguna forma. Sí, yo creo que lo más importante de todo esto es que en las universidades digamos, del más alto calibre, como son Harvard, MIT y otros PAS, lo que decía José Ángel, que es una necesidad ciega. Te van a aceptar y ellos se van a asegurar de que puedas ir. Si tu familia no lo puede pagar, la universidad lo va a pagar. Y la verdad es que o sea, no sé, la lana para que no tenga nada de financiamiento
casi todo el mundo tiene financiamiento. Digamos, 50% de los estudiantes reciben al menos un poco de financiamiento. Del servicio becario, sí hay un par de becas donde, por ejemplo, te pedirán que hagas un poco de servicio becario. No todas, y la verdad no sé bien cuáles son los números, como qué tanto los estudiantes harán un poco de servicio becario. Y creo que lo último que preguntabas es qué tanto cubren. Te puede cubrir desde solo una pequeña parte, te puede cubrir la colegiatura, o te puede cubrir la colegiatura y el pago de residencia, o inclusive hasta tengo varios amigos que en la universidad les ha dado computadoras, abrigos, o sea, es completamente flexible. Y de nuevo, yo enfatizaría lo que dijo José Ángel. Estas son universidades donde si te aceptan, ellos se van a asegurar de que puedas ir y que el financiamiento no es un problema, al menos a nivel licenciatura. Buenísimo, eso está buenísimo. Sí, la verdad es que las universidades de Estados Unidos y principalmente este tipo de universidades son muy, o sea, independientemente de quién eres y si eres bueno, te cubren como todos los gastos y eso está muy padre. Bueno, entonces pasamos al tema de oportunidades de empleo y quizás Ale nos podría platicar un poquito más en cuanto a una vez que, o sea, qué tipo de esfuerzos hace la universidad para que tú al egresar encuentres un buen trabajo, ¿no? Quizás tú, Ale, por ser ya egresada, nos puedas platicar un poco más respecto a si hay ferias de empleo, cómo es el reclutamiento en Harvard, por ejemplo. Eso es lo primero. Y lo segundo, si hay también como, siendo estudiante, oportunidades de internship. Quizá José y José Ángel nos pudieran platicar un poco más en cuanto al tema de internships, pero me gustaría empezar contigo en cuanto a cómo es esta vinculación que hacen estas universidades para que tú saliendo puedas encontrar un buen trabajo. Sí, no, siento que sí tienen ferias de trabajo y es un sistema en que te hacen todo lo posible, te dan todos los recursos para que salgas con un buen trabajo que te guste, con una buena compañía. Y entonces, cómo funciona es que al principio del semestre para cada semestre tienen una feria de trabajo y todas las compañías vienen a la universidad y te entrevistan directamente, porque siento que como funciona a veces es que metes una aplicación a la compañía, pero la compañía, o sea, no la ve o se pierde tu aplicación, pero aquí es un sistema directo, porque la universidad tiene como convenios con ciertas compañías y les dicen, les vamos a dar la oportunidad de venir y de reclutar aquí directamente. Entonces tienen un portal donde ponen todos los trabajos del principio y aplicas y te asignan si te van a dar una entrevista o no y directamente ya haces la primera entrevista y si avanzas a la segunda ya sea en la compañía directamente, en la ciudad donde quieres trabajar. Pero pues sí, la universidad la verdad es que te ayudan a escribir tu currículum, te dan tips para las entrevistas, te ponen en contacto, ya sea si quieres un trabajo en los Estados Unidos o si quieres un trabajo en otro país, también tienen contactos. ¿Así sí, fue tu caso para encontrar ahorita tu empleo actual? O sea, ¿fue una cosa a través de Harvard o fue una cosa por aparte? pues fue una mezcla de los dos porque el año previo de mi graduación decidí hacer prácticas en una compañía en Los Ángeles y esa compañía literalmente me encontró a medio del LinkedIn, me mandaron un mensaje y dije, wow, o sea, nunca había escuchado esa compañía, me parece una buena oportunidad y entonces hice mis prácticas allá y me gustó mucho, pero lo que me empecé a dar cuenta es que todos sus ejecutivos de su compañía de ellos eran ex consultores, entonces lo que ellos acostumbraban mucho es que pues tienen a la gente que trabaja para su compañía, pero después van a estas consultorías y les dicen como, ven a ser mi próximo presidente o ven a ser mi próximo como jefe de estrategia. Y dije, no, pues entonces me voy a quedar aquí, me voy a pasar 10 años en esa compañía y luego van a contratar a un consultor para que sea mi jefe. Dije, no, la verdad es que no. Dije, tengo que aplicar a compañías de consultoría. Y entonces fue una mezcla, ya sea el año que me iba a graduar empecé a aplicar por medio de la universidad y lo que te hacen poner es preferencias geográficas en qué ciudad quieres trabajar. Entonces lo estuve pensando muy bien porque como por ejemplo McKinsey, ellos querían que aplicara a la oficina de la Ciudad de México, que era una muy buena oportunidad, pero también dije, porque yo también sigo siendo pues
en la visa de estudiante, porque pues mi familia vino en visa de trabajo y pues no tenemos la ciudadanía todavía. Entonces me hizo una buena oportunidad pues seguir trabajando en Estados Unidos para poder llegar un día a tener la ciudadanía. Y pues ya por medio de la universidad es que apliqué a la oficina de Houston, de una de las consultorías, y pues ya pasó el proceso y ya me dieron mi trabajo. Ahora entiendo que también las universidades, José, digamos, desde antes incluso que termines la universidad, ya hay, digamos, empresas reclutando gente y contratándote ya para cuando termines, pues ya trabajes con ellos, ¿no? Me pasó, por ejemplo, a mí en mi maestría, que el primer año ya, sin siquiera haber acabado la maestría, ya me estaban buscando. No sé si en el caso del college es igual. Y entonces también hablar un poco el tema de los internships, José, estas dos cosas. Sí, 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 no, yo creo que es un tema muy importante y al menos es algo de las cosas que yo buscaba, estudiar en el extranjero. Yo tenía ganas de hacer un internship en empresas americanas y la verdad es que he tenido la fortuna de hacerlo ya en varias. Por ejemplo, hice una pasantía en Facebook, hice ahora una en Goldman Sachs, estuve una semana en una consultora que se llama Bain. Entonces, la verdad, han habido muchísimas oportunidades. Creo que Ale nos platicó que es cierto que muchos vienen a hacer reclutamiento en la universidad, y además tienes el apoyo de asesores que te revisan tu CV, que te ayudan a entender la industria y te dan recomendaciones. Yo añadiría que la universidad además tiene otras ramas que son importantes. Por ejemplo, los estudiantes apoyan mucho entre sí. Hay grupos de estudiantes que dicen somos los que queremos trabajar en finanzas y entre ellos te ayudan y te dan mentoría para que entiendas la industria y te expliquen cómo aplicar. Los exalumnos también son importantes. Conozco muchos amigos que han conseguido chambas mandando mensajes por LinkedIn o cosas así para conectar con exalumnos y los exalumnos les ayudan. Y si no es que les consiguen las chambas, al menos son buenas referencias para explicarles, tal vez este camino es un buen fit para ti. Y yo creo que entonces, sí, hay muchísimas oportunidades y como dices, desde el principio te empiezan a buscar porque hay muchas puertas abiertas. Y también lo que decía José es muy importante, más allá de lo que pasa dentro de la universidad para que puedas conseguir un trabajo, también está lo que, digamos, los egresados o como esta red te puede ofrecer, ¿no? Si bien en la universidad puede que no encuentres algo directo, pues sales y hablas con un egresado, no sé, con Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Y vas y te da una chamba, digo, no sé. O sea, hay personas también muy importantes haciendo cosas muy importantes que se graduaron de estas universidades y está la facilidad de que de alguna u otra forma les puedas mandar un correo o algo y siendo un poco la similitud con la universidad, te pueden entrevistar, darte unos 10 minutos, entonces eso también está muy padre, la red de contactos que te pueden facilitar esto de encontrar un trabajo. José Ángel, ¿cómo es en el MIT el tema de los internships o el tema de las oportunidades de trabajo? Sí, o sea, bastante similar, ¿no? Yo creo que podría retirar básicamente todo lo que se ha dicho respecto a internships y respecto a reclutamiento y las oportunidades de las ferias de trabajo y todo lo demás. A mí sí me gustaría agregar, no sé, que supongo que también es bastante grande en MIT, en Harvard, perdón, pero en MIT es también significativo la oportunidad de hacer startups, ¿no? Entonces tenemos varios fondos de inversión, tenemos varias aceleradoras dentro del campus, que si bien no quieres unirte a una compañía y crear tu propia cosa, y prefieres crear tu propia cosa, es una vía también que es completamente viable, ¿no? Entonces, y también está pues las oportunidades de empleo a través de a través de investigación, que es lo que muchos alumnos hacen durante su trabajo del semestre y ya durante el verano se hacen hacer internships. Y vaya, y como también una buena cantidad de los estudiantes se va a hacer posgrado ya para hacer maestría o doctorado, también es una vía que es muy viable. Buenísimo. Entonces, digamos ya un poco para ir concluyendo la plática, me gustaría preguntarles sobre, siendo mexicanos, ¿cómo encontraron su vida en Cambridge, en Boston, este tiempo que han estado viviendo en esta parte de Estados Unidos? Como mexicanos, primero, ¿cómo se han sentido y qué retos se han enfrentado ustedes en la vida, digamos, en la vida diaria de estar allá? No sé si quisieras empezar contigo, Ale. Digo, a mí me tocó estar en la maestría cuando estaba pues, lo de las elecciones, el tema
de Trump y todo este tema de racismo y demás. Afortunadamente, pues Boston suele ser, o digamos Cambridge suele ser una ciudad muy diversa. No me encontré ningún tipo de cuestión, pero sí había retos, digamos, el tema del idioma, el tema del frío. Ali, en tu caso, ¿qué tipo de retos te enfrentaste al vivir? Digo, ya habías vivido en Estados Unidos, pero digamos, ya viviendo en Cambridge este tiempo que viviste. Pues sí, sí, día lo principal para mí fue el estar lejos de mi familia. Pues sí, la verdad es que fue muy difícil, no estaba acostumbrada. Y en términos de Cambridge en particular, pues sí, el frío es muy, muy difícil y siento que pues la cultura de cómo la gente es, si lo comparo como a México es muy, muy diferente, pero siento que eso es Estados Unidos en general, donde la gente a veces son más, no quiero decir fríos, pero no tan amigables. Y pues eso, la verdad es que sí, sí fue difícil el no tener a mi familia y luego a veces tener que, o sea, ser difícil de encontrar amigos y demás. Pero siento que el tema del clima fue lo más difícil para mí. Y lo que te gustó, digamos, en general de vivir en esta ciudad. Pues al principio no me gustaba el no poder tener mi auto porque me encanta como tener como la autonomía de tomar mi auto, ir y comprar algo y regresar, pero pues obviamente en Boston eso no es. Al principio me hartaba mucho el tener que caminar o que Usar utilizar el bicicleta. tren, pero después la verdad es que me encantó porque Boston está conectado a medios de diferentes líneas de tren, ya sea, es pues por abajo del piso, pero me encantó porque podías tomar el tren, es muy barato y llegar como al centro o ir al puerto o regresar y pues todo es caminando, si quieres ir a tomarte un café, si quieres ir a visitar a tus amigos y siento que es algo muy bonito de la ciudad. Entiendo. José, en tu caso, ¿qué es lo que te gustó o te ha gustado de vivir allá y qué retos te has tenido que topar como estudiante? Yo, a mí una pregunta que nos diste que nos gustó mucho ahorita fue los retos como mexicano, porque yo creo que es algo que a mí sí me he preguntado mucho. Yo les conté al principio que yo me fui al extranjero con un deseo de ver nuevas perspectivas y conocer nuevas personas. Entonces siempre he buscado tratar de conocer americanos, con tener amigos de distintas partes del mundo, pero al mismo tiempo he querido seguir conectado con México y América Latina, porque a mí me encanta, por ejemplo, sentarme y platicar de la política en México, o me encanta sentarme y hablar en español. La verdad, creo que he mejorado mi inglés, pero pues, por ejemplo, no sé, a mí me encanta hacer chistes en español y cuando los hablo en inglés no es lo mismo, no es tan sencillo y me cuesta trabajo. Y entonces esa mezcla de por un lado a veces sentir cómo le hago para conectarme con mis raíces y he encontrado la manera, como tú contabas hace rato con UMAS, el grupo de los mexicanos, o con Hola, el grupo de los latinoamericanos, tener una buena parte de mi tiempo ahí, pero al mismo tiempo buscar el desafío de hacer amistades con personas que son distintas a mí, de países distintos, que piensan de manera distinta, ha sido algo que ha sido muy importante, encontrar la mezcla correcta. Buenísimo. José Ángel. Similarmente, yo creo que, bueno, vaya, primero que nada, pues mi fraternidad es una de las que es conocidas en campus por ser muy internacional, entonces, por ese lado estoy expandiendo horizontes, ¿no? Cada vez básicamente que voy a comer, ¿no? Entonces, por ese lado ha sido una experiencia bastante buena, una experiencia que abre bastantes horizontes. Boston también como ciudad yo creo que es una maravilla, ¿no? El hecho que estamos bueno, en MIT específicamente estamos a literalmente cruzar el puente de estar en Boston y de ahí directamente estás ya en toda la vida de la ciudad y puedes interactuar con gente afuera de la burbuja que es MIT. Fuera de eso, también la comunidad latinoamericana, no solo en MIT, pero en Boston yo creo que ha sido bastante fácil de encontrar. A veces se encuentra a partir de precisamente de asociaciones de estudiantes en varias universidades. Hay muchas universidades en Boston, Harvard específicamente, Boston University y todo lo demás. Entonces, es una comunidad que se encuentra bastante fácil, pero a veces hay que buscarla. ¿Y has encontrado, has tenido retos, José Ángel? O sea, tú desde de tu vida en esta ciudad, ¿te has topado con ciertos retos, limitantes, algo que no te ha gustado, quizás?
Yo creo que lo principal fue al inicio, y esto es dentro de los primeros meses estando ahí, es los manerismos y la manera de la cual se trata distintamente a la gente en Estados Unidos versus a México, ¿no? Es algo que yo y muchos de mis amigos latinoamericanos tuvimos inicialmente, ¿no? En especial, por ejemplo, en el saludar a las personas y todo eso, pero yo creo que ya después de un mes se apaciguó bastante. Y el frío también supongo que ha sido un tema, ¿no? ¿O te gusta el El frío? frío es otra cosa, definitivamente, pero con eso se aprende a vivir. Sí, sí, el primer frío lo pasé terrible, pero yo creo que es algo que te vas acostumbrando. Especialmente Boston, que creo que es como la ciudad más, digamos, más importante cerca de Canadá, ¿no? O sea, ya después, si quieres subir para conocer otra ciudad importante de Estados Unidos, creo que ya no hay, creo que ya es como la frontera con Canadá. Entonces sí se pasan fríos bastante feos. Pero bueno, te acostumbras, como dice José Ángel. Para concluir nuestra plática, me gustaría entonces que nos comentaran, para un chavo que ahorita nos está viendo, ahorita como en el webinar, ¿qué palabras ustedes les dirían para motivarlos? Muchas personas tienen el sueño de llegar a una de estas universidades. Harvard, MIT para un mexicano es pues una oportunidad a veces impensable. Ustedes que ya están allá, que están pues teniendo esta increíble oportunidad de estudiar su licenciatura allá, ¿ustedes qué les dirían para una persona que está buscando este sueño para motivarlos? ¿Qué palabras les dirían? No sé quién quiera arrancar. Esto sí lo dejo. eh, ¿No? Pues José, te estoy viendo que estás riendo. Yo creo que ya lo tienes. Yo les digo, atrévanse. Yo creo que, no, supongo que ya no tengo mucho tiempo, pero yo no iba a aplicar a Harvard. Yo quería estudiar en el extranjero, pero nunca me pasó por la mente aplicar ahí. Y hubo un día que mi papá me dijo, unos días antes de la fecha límite, que me dijo, deberías aplicar. Yo le dije que era el lugar que más quería ir y me dijo, pues yo sí creo que tal vez te podrían aceptar. Y le he dicho que, pues, ¿para qué aplicaba? ¿Para qué gastaba mi tiempo? Seguro no me iba a aceptar. Y pues bueno, al final sí lo hice. Si no, no estaría aquí platicando con ustedes, pero para mí eso fue lo más importante, atreverme a hacerlo y en mi caso necesité alguien que me diera un empujoncito. Si ustedes son alguien que también conocen a alguien a quien le puedan dar un empujoncito, dénselo. Y si no tienen a alguien que se lo está dando, atrévanse a aplicar. Eso es lo más importante. Buenísimo. Muchísimas gracias, José. Ale, José Ángel, ¿quién quiere? Sí, pues sí, exactamente lo que José dijo, o sea, la vida es de tomar las oportunidades y una cosa en particular que me gustaría contarles es que se tienen que dar cuenta que una universidad como Harvard lo que más tiene valor en ese país es la diversidad de pensamientos y la diversidad de las personas y una universidad como Harvard le pone mucho valor a tener personas de diversos países, de diversas partes del mundo, de mentalidades, porque todo eso hace que la universidad siga creciendo y siga siendo mejor. Entonces, si eres alguien de México, eres muy diferente, ya sea alguien que creció toda su vida en Estados Unidos, y eso es lo bonito y lo que la universidad ve como algo muy, muy importante. Entonces, lo que les diría es que apliquen, que se atrevan, y que cuando apliquen hablen mucho sobre su cultura, porque eso es algo diferente y algo muy, muy valioso que les va a ayudar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ale. José Ángel. Yo creo que puede ser similar mi consejo sería similar, ¿no? Yo creo que mucha gente aplicando a estas universidades, Harvard, MIT, por ver los porcentajes de gente que es aceptada, como que se preselecciona y se filtra mucho a sí misma. Y al final de cuentas, mucha gente que es muy brillante, mucha gente que podría desarrollarse bastante bien dentro de la universidad, decide no hacerlo, ¿no? Decide no aplicar. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad y yo creo que a cualquier persona le diría, por favor, atrévete y si da y si has trabajado duro y creo que y si la universidad cree que tienes algo de que ofrecer, que muchas veces si es el caso, pues vas a estar aceptado. Y una vez que eres aceptado, yo creo que es la universidad selecciona a partir de, o sea, la universidad acepta a gente que cree que se vaya a desarrollar, ¿no? Que se vaya a desarrollar bien. Entonces, una vez ya aceptado, no caigas en la trampa del imposter syndrome y
vaya, estás ahí por una razón y es eso. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ale, José Ángel, José, por esta hora y media de webinar. La verdad es que estuvo muy, muy interesante y muy inspirador. Y espero que para nuestros invitados haya sido muy informativo sobre qué es la experiencia de estudiar en la licenciatura en Estados Unidos. También que haya sido inspirador. Esperemos que pues esto sea el inicio para pues muchos de ustedes el decidir tomar estas oportunidades, que como pueden ver, pues Ale, José Ángel y José son personas de carne y hueso, mexicanos, que también tuvieron que invertirle tiempo al proceso de aplicación, que ahorita están haciendo cosas muy interesantes y que, bueno, digamos, estas oportunidades también están disponibles para ustedes. Y bueno, el proyecto lo que busca es eso, informarlos, motivarlos. Siento yo, o es la intención del proyecto, que en la medida en que nosotros como mexicanos mejoramos en lo individual, también mejoramos como colectivo, como sociedad. Entonces, las oportunidades están ahí, está en nosotros echarnos la mano y pueden contar con nosotros, con Ale, con José Ángel, con José. Si de repente les quieren mandar un mensaje en nuestras redes sociales, vamos a publicar sus redes sociales para que si tienen alguna duda con respecto al proceso o con respecto a temas más específicos de lo que se trató acá, con muchísimo gusto les pueden mandar un mensaje, también a mí. Entonces, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Mi Camino a Harvard, tanto en Facebook como en Instagram, y ya están los videos también en YouTube, este se va a subir, está como Giovanni Amador Olvera, el canal. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes por conectarse y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.